Amados hermanos y hermanas, hoy vamos a tocar un tema muy importante y controversial. Vamos a hablar acerca de nuestro Salvador, Yahushua, descanso perpetuo, que nos acerca a la presencia de Yahweh, el Padre. Ya no un día, sino diariamente. Vamos a explicar cuál es el verdadero significado del por qué Yahweh estableció el séptimo día, ya que hay muchas personas que siguen guardando el día de Shabbat, el día de reposo, el día de descanso, entrando así en calendarios paganos como el greco-romano instaurado por Julio César en el año 46 antes de nuestro Salvador, y también en el hebreo instaurado por Gil el II, que se basa por la luna también y no tiene nada que ver con el calendario celestial, entendiendo que Yahweh nos dijo que debemos restaurar su calendario y que por ende todas las personas que dice que se tiene que guardar las fiestas y Shabbat se apresuran a buscar un calendario, cualquier calendario, por cebada, por la luna, por el sol, por las estrellas o lo que sea, para poder guardar las fiestas y Shabbat, por no entender el verdadero significado que traía consigo detrás. Esto hace que la gente vuelvan a caer en errores y vuelvan a guardar cosas que no son bienvenidas a los ojos de Yahweh, por hacerlo de mala manera y por no ver, no pedir discernimiento para conocer el verdadero significado de cada uno, simbolismo del antiguo pacto, porque cada obra del antiguo pacto tenía un simbolismo y sombra venidera de nuestro Salvador o demostración, como por ejemplo el ayuno en quebrantamiento en espíritu, en arrepentimiento. Hablaremos de Isaías 58, la observancia del Shabbat y lo que Yahweh buscaba de su pueblo Israel. ¿Y quién es hoy nuestro reposo verdadero y perpetuo? Porque ese es otro tema que también deja a la gente un poco confundida, porque ¿cómo puede ser que dice perpetuo, de generación a generación? Y yo parecía que me contradijera y estoy aboliendo, quitando el Shabbat. Sin embargo, ese perpetuo sigue estando, pero para eso tenemos que entender de qué manera se nos está hablando, ya que la letra o la obra de la ley o Torah, que significa instrucción, enseñanza de Yahweh, pasó a la mente y al corazón del hombre. Por lo tanto, ya no está escrita en piedras de tabla, sino en nuestros corazones. Isaías 58:13 es tan cortito, conciso y preciso para entender la importancia de la observancia del Shabbat, del día de reposo, y qué significado tenía realmente. En Isaías 58:13 dice, primero lo vamos a leer cortito y después le voy a ir paso por paso explicando lo que realmente quiere decir la cita de Isaías 58:13. La observancia del día de reposo. Dice, si restrajeres del día de reposo tu pies, de hacer tu voluntad en mi día santo, Kadosh, apartado, y lo llamaré delicia, santo o Kadosh, que quiere decir apartado, glorioso de Yahweh, y lo respetaré, no andando en tu propio camino, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Mira qué lindo que es esta cita. Tiene un significado muy hermoso, lo que hoy lo podemos ver. En Isaías 58:13 dice, si restrajeres del día de reposo tu pies, de hacer tu voluntad en mi día apartado, el día que yo aparté para mí. Primero tenemos que irnos a la palabra retraer. ¿Qué significa la palabra retraer para poder entender? Si nos vamos al sinónimo de la palabra retraer, quiere decir hacer desistir a una persona de algo, apartar, disuadir, desistir, aislar. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Yahweh en este día que él apartó, bendijo y santificó? Que sea para él. El día era dedicado para él. Que su pueblo apartara, desistiera de hacer su voluntad. O sea, que sus pies no den un paso más para hacer su voluntad, porque dice, tu pie de hacer tu voluntad en mi día apartado. Esto significa que Yahweh buscaba que su pueblo apartara sus pies de hacer su propia voluntad, porque ya sabemos que la voluntad humana
no es la de Yahweh, sino vanidades del mundo. El hombre siempre va a andar en las vanidades. Su voluntad, si no está con Yahweh, siempre van a ser vanidades carnales del mundo. Buscaba que su pueblo se apartara de sus pies de hacer su propia voluntad, la voluntad que no es de Yahweh, lo cual Yahweh pedía que ellos se apartaran el séptimo día para que puedan estar en conexión con Él. Miren qué importante esto, para que el pueblo de Yahweh esté en conexión con Yahweh. Un día, buscaba que su pueblo lo adore, lo exaltase, que esté con Él. Y para ello puso un día en el cual su pueblo pueda rendir la adoración sin estar en su vanidad del mundo que los alejaba de su presencia, porque sabemos que Yahweh detesta el pecado. Puso un día especial para Él, para que su pueblo se dedicase totalmente a Él, que le den importancia solamente a Yahweh. Entonces ahora quiero enfocarme en el tema principal del plan de reposar en el séptimo día, y lo que buscaba es ciertamente Yahweh de su pueblo, más allá de que sea un descanso de trabajo de 6 días, porque sabemos que los israelitas trabajaban y tenían que descansar. Y veamos que representa en nuestro Salvador hoy también eso, entendiendo que la carne quedó condenada a la muerte física, eso lo sabemos muy bien, mas no en lo espiritual, porque así como por un hombre, Adán, ¿sí?, nuestro primer padre, entró el pecado y la muerte así alcanzó a toda la humanidad. Así también por un hombre, el Hijo de Yahweh, Yahushua, también entró la justificación y la santificación y el perdón de los pecados y la vida eterna. Por tanto, al perder esa conexión con Yahweh, las cosas cambiaron. La carne quedó condenada a la muerte física y al trabajo para nuestra manutención, para ganarnos el pan. Pero con la venida de nuestro Salvador, el Espíritu es el que nos da vida y la paz que necesitamos. Por lo tanto, hoy seguimos esclavos de la carne, mas no del pecado. Seguimos esclavos al trabajo, seguimos, porque dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esto está escrito en Génesis, y eso no terminó. Hasta el día de hoy tenemos que ganarnos el pan. Hoy nuestro cuerpo tiene que sufrir muchas cosas, frío, calor y muchas otras cosas. El cuerpo físico sí quedó condenado a la muerte. Obviamente tenemos que morir, pero el espíritu no. Eso es lo más importante. Esta cita es muy clara cuando habla. Aquí lo que Yahweh busca de su pueblo es que aparten sus pies de hacer el mal, no haciendo su voluntad. Como dije anteriormente, la voluntad humana siempre será vanidad, lo que hace que nos aleje de la presencia de Yahweh. Es decir, que si respetar el día en el cual Yahweh buscaba la conexión con su pueblo, que vendría a ser dejar su vanidad y morar en su presencia, por eso recalcaba que no solo era descansar después de un arduo trabajo de 6 días, sino que Yahweh buscaba la conexión de su pueblo con él, desconectado del mundo pecaminoso y cesando de sus vanidades, no andando en su propio camino, vano, deleite carnal, deleite del mundo. Lo que hoy por medio de su Hijo podemos hacerlo diariamente, descansar de nuestra vana y pecaminosa manera de vivir, por medio de su Espíritu morando en nosotros, donde ya no hay paso para el pecado. Obviamente, eso lo tenemos que tener presente nosotros. Una vez que nosotros nacimos de nuevo, en espíritu, aborrecemos el pecado, aborrecemos la carne, lo que es el mundo, de por sí solo, porque teniendo el Espíritu de Yahweh, nosotros ya no vamos a inclinarnos para el mundo. Aunque las tentaciones siempre quedan, algunas áreas quedan, pero tenemos que resistir. Entonces, reposamos en nuestro Salvador, que es el camino, la verdad y la vida, que nos lleva a una enseñanza basada en amor. Lo que Yahweh pide es entonces que andemos su voluntad y no sacrificios, porque muchos siguen haciendo el sacrificio de guardar el día de Shabbat en cualquier calendario, sábado romano o otros días, creyendo que hoy tenemos que guardar un día, pero el resto del día seguimos pecando. Y sin embargo, Yahweh quiere que nosotros estemos en su presencia constantemente. Por eso manda a su propio Hijo a morir por nosotros, para que nosotros ya no estemos por la letra, por la obra de la Torá, que era un ayo, que era un ensayo profético de cómo nosotros teníamos que caminar en el amor, basado en enseñanza, caridad, honestidad, solidaridad, siempre tratándose de amor, arrepentimiento genuino delante de Yahweh, caminando firme, como caminó nuestro Salvador. Fijémonos en Isaías 58, la parte donde dice, y lo llamaré delicia apartada, glorioso de Yahweh, y lo respetare, no andando tu propio camino,
ni buscando tu voluntad, ni hablando tu propia palabra. Nuevamente aquí podemos ver que Yahweh pedía que su pueblo no anduviese en su camino, ni hablando su palabra, ni buscando su propia voluntad. Pero la voluntad humana no es la misma que la de Yahweh, siempre estará enfocada en las cosas del mundo. Igual pecado, vanidades, que nos aleja de su presencia. Isaías 58 es conciso y preciso. En tan poquitas palabras nos resume lo que Yahweh realmente busca de su pueblo y lo que está buscando de nosotros. Y que por medio de su Hijo, Yahushua, podemos nosotros, por medio de su Espíritu, estamos en la presencia de Yahweh, que significa abandonar nuestra vanidad, nuestro pecado y estar en su presencia. Estamos reposando, estamos cesando de nuestras vanidades y estamos morando en la presencia de Yahweh todos los días. Por lo tanto, Yahushua, nuestro Salvador, es nuestro reposo perpetuo, porque Él es el amo del día de reposo, porque Él es nuestro descanso. Eso es lo que es bueno tener presente. No se está aboliendo. Mire qué hermoso lo que podemos descubrir en esta pequeña parte de Isaías 58. Y en la parte 14 dice: entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Ciertamente culmina con bendecirnos y darnos de su gran promesa, la de entrar a la tierra prometida si andamos en su camino. Muy hermoso el tema. Ahora tocaré el punto más controversial para quien aún guarda un día sin saber quién es ese verdadero descanso perpetuo, ya no en la obra, sino en el espíritu, siendo que su significado de la moral, como dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, en la presencia de Yahweh y estar en conexión con Él, sin estar vagando en el pecado del mundo. Ese hermoso regalo lo podemos usar diariamente y perpetuamente en nuestro Salvador, siendo que Él era la sombra del verdadero descanso. No hablando del descanso del trabajo semanal, el de andar en la obediencia, lo cual nos acerca a Yahweh su Padre. Es decir, que hoy no debemos preocuparnos por qué día guardar y si esto afecta a nuestra actividad, porque Yahweh no pide más sacrificios, sino obediencia, la que buscó desde el principio. El tema es que no lo supimos valorar y no lo supimos entender. Y esa obediencia la obtenemos cuando caminamos conforme a la enseñanza de la santidad que nos dejó nuestro Salvador, que es la misma Torah viviente, la palabra hecha carne. Lo importante es que Yahweh ya tenía un plan ideado, restaurar esa conexión con el hombre. Y por lo tanto, la buena nueva, que es nuestro Salvador Yahushua, ya se empezó a proclamar a Adán y Java y sus hijos, y a su descendencia, para la salvación. De hecho, si por su desobediencia no entra el pecado, ellos seguirían en perfección, y no habría necesidad de que el Hijo de Yahweh padeciera por la humanidad. Pero por su desobediencia entró el pecado, y con él el plan de enviar a su Hijo para rescatarlo de esa imperfección, lo cual esa redención llegó a toda la humanidad. Aleluya, exaltado sea Yahweh. En 2 Corintios 3:6 leemos: cual también nos hizo suficiente como ministro del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Por eso decía anteriormente, la carne quedó condenada a la muerte física, mas el espíritu vivifica. La letra mata, pero el espíritu da vida. Tenemos morando el espíritu de Yahweh o el espíritu de su Hijo. Hoy nosotros podemos usar de la presencia de Yahweh todos los días, siendo que por medio de su Hijo perfectamente lo que es el bien y el mal, y abandonamos el pecado y cesamos de nuestras vanidades y moramos en la presencia de Yahweh todos los días. Entonces Yahweh no quiere sacrificio, sino misericordia. Su Hijo es nuestro descanso, por lo tanto mayor que el templo. Por tanto, si en él descansamos de las vanas obras del pecado, entramos en la presencia de Yahweh mediante el Espíritu que nos dejó su Hijo, caminando en la obediencia de la santidad. Y leemos Mateo 12:27, Yahushua, amo día del reposo. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubiera sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es amo del día de reposo. No obstante, sabemos, hermanos, que antes de ver la realidad primero está la sombra. Con eso sabemos que la realidad viene detrás. En el antiguo pacto lo único que tenemos es la sombra de aquel que había de venir. Este es Yahushua nuestro Salvador, quien es la realidad de todos los tipos, sombras, figuras y símbolos. Nuestro verdadero reposo es nuestro Salvador,
El que está en nuestro Salvador vive en el Shabbat perpetuo de Yahweh, el reposo que agrada a Yahweh. Cuando estás en nuestro Salvador, estás en el reposo de Yahweh. Nuestro Salvador no ha eliminado los mandamientos de Yahweh, sino que lo traspasó de la letra al corazón del hombre, siendo que él mismo era esa palabra viva, y él mismo la cumplió, y él mismo lo repitió en la obra, pero él mismo la cumplió, y hoy nosotros somos testigos de su cumplimiento, teniendo de su espíritu lo gozamos diariamente. No penséis la parte de Mateo 5, 17, 37, que dice que vino a quitar la obra o los escritos de los profetas. No he venido para quitar, sino para dar el verdadero cumplimiento y valor. Por eso vamos a leer Hebreo 4. Hebreo 4 es muy importante, porque Hebreo 4 nos revela realmente quién es el verdadero reposo. Y acá nos deja bien claro quién es el verdadero reposo, pero nosotros tenemos que entender de quién nos está hablando. Y que no está hablando de un día, sino de nuestro Salvador. Pero yo a Hebreo 4, si usted tiene la Biblia a mano y lo pueden leer, yo lo voy a hacer realmente como dice la palabra, porque ciertamente es lo que nos está dando como mensaje. Temamos, hermanos, no sea que alguno de ustedes, por causa de sus ritos vanos religiosos, aún no hayan aceptado la promesa del reposo en el Mashiach y perezcan por no haberlo aceptado, porque a nosotros los creyentes que se nos anunció al Mashiach, pero a muchos no les aprovechó por no poner la fe en el Mashiach, sino en los mandatos religiosos. Pero los que hemos creído en el Mashiach, hemos descansado en él, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Yahweh de todas sus obras en el séptimo día. Hoy Yahweh nos está dando esa oportunidad de entrar en el reposo que es su Hijo, que nos reconcilió con Yahweh, regalándonos nuevamente esa conexión entre Yahweh y el hombre que Adán y Java perdieron cuando pecaron. Por tanto, muchos no entraron aún por su incredulidad y desobediencia, lo que hoy aún hay entre nosotros. Por tanto, Yahweh fija un día, un hoy, y ese hoy es nuestro Salvador, nuestro Mashiach, su Hijo, el reposo perpetuo. Y él, que ha entrado en el Shabbat de Yahweh, que es el Mashiach, descansa de su vana manera de vivir, pecado, ya no en la obra, sino en el espíritu. Y si seguimos la parte 7, dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro día. El descanso perpetuo es hoy nuestro Salvador, y si Josué le hubiere dado ese reposo, no habría necesidad de que el Hijo de Yahweh padeciera por todo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Yahweh. Ese reposo es su Hijo, porque a causa de la incredulidad y desobediencia del pueblo, no entraron al reposo con Josué, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Yahweh de la suya. Estas obras son vanidades que nos separan de la presencia de Yahweh. Procuremos pues entrar en aquel reposo. El Hijo de Yahweh que quita el pecado del mundo y nos limpia ante Yahweh, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Eso es lo que realmente, hermano, nos está tratando de decir Hebreo 4. Miren qué hermoso mensaje nos está dando a entender las escrituras cuando nos discernimos espiritualmente, porque nosotros tenemos que ver la sombra, los símbolos de lo que era representativo en nuestro Salvador y hoy nosotros como protagonistas. Entonces es importante saber. Quiero dejarle por último el mensaje del significado verdadero de las 7 fiestas. Vamos a Pesach. ¿Qué significa Pesach? Es la liberación de todo tipo de opresión o esclavitud, sea esta espiritual, mental, emocional o física y aún social. La palabra Pesach significa saltar encima, pasar encima o cojear. Yahushua es nuestro Pesach. Él es el Cordero por medio del cual recibimos el perdón del pecado, la liberación de la condenación, de la muerte y de toda opresión o esclavitud espiritual. Hoy somos libres de este mundo depravado, significado, salvación, redención y liberación. En nuestro Salvador ahora somos salvos de la muerte eterna y somos hechos libres para amar, servir a Yahweh de todo corazón y con toda nuestra fuerza. Hermanos,
pesan en la liberación de la esclavitud del pecado. Gocémonos diariamente en nuestro Salvador. No hace falta celebrarlo en una fiesta que era sombra representativa de nuestro Salvador y era la liberación que nos llevaba a la presencia de Yahweh y a la vida eterna, que es el camino a la verdad de la vida y de nuestro Salvador Yahushua. No desperdiciemos este hermoso regalo que lo tenemos perpetuamente, diariamente. Hamatzah, conocido como panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura, conocida en hebreo como Hamatzah, significado purificación y consagración. Como verdadero creyente en Yahushua, tenemos un mandato de Yahweh de ser apartado del mundo contaminado, lleno de levadura, que significa pecado, y que todos los días purifiquemos y consagremos todo nuestro ser, espíritu, a Yahweh, para que en todo glorifiquemos su Kadosh, su apartado nombre. Hamatzah, panes sin levadura, entonces no es cada año celebrar en repetidos días como se hacía en obra, porque era limpiar las casas de la levadura, pero la casa somos nosotros, templo del Espíritu de santidad. Por lo tanto tenemos que mantenernos limpios todos los días, no cada un año. No seamos religiosos, hermanos. Tenemos que saber que la levadura representa el pecado. Por lo tanto tenemos que mantenernos limpios nosotros como casa de la presencia de Yahweh, donde mora su Espíritu, todos los días. Tenemos que estar en santidad, caminando en obediencia todos los días, no cada un año. Así que olvidémonos de las obras. Si andemos en el Espíritu, que es lo que representaba verdaderamente esta fiesta. Las primicias, fiesta de las primicias, conocida en hebreo como Bikurim, primeros frutos. Como verdaderos creyentes en Yahushua, tiene un hermoso significado, pues fue en ella que Yahweh resucitó de entre los muertos a nuestro Salvador y porta un mensaje de esperanza. Por la Escritura declara que Yahushua fue hecho la primicia de la creación y de la resurrección, y así como Él resucitó, todos los que mueren en la fe en Él también resucitarán, y que cada día demos buen fruto para alcanzar esa gloriosa esperanza de la vida eterna. Hermanos, la primicia es dar frutos. Los buenos frutos se ve por nuestra forma de vivir, por caminar en obediencia, caminar en santidad. Ciertamente dice, por sus frutos serán conocidos, ¿sí? O por sus frutos los conoceréis. Entonces, debemos dar buenos frutos, entonces seremos conocidos por los frutos buenos que daremos. Y claro, si estamos caminando en obediencia, siguiendo los pasos de nuestro Salvador, daremos buen fruto. Eso tengámoslo por seguro. Y lo tenemos que hacer diariamente, hermanos. No se hace cada un año tampoco. Tengamos eso presente también. Y es perpetuo, porque lo tenemos que hacer hasta la muerte, hasta el último día. Mostrar, entregar nuestra vida directa, completa, por nuestro Salvador y por nuestro prójimo. Como se resume todas las enseñanzas de Yahweh. Todas las instrucciones en amor, primero a Yahweh por encima de todas las cosas, y el amor al prójimo como a sí mismo. Vamos a la fiesta de Shavuot, conocida como la fiesta de la semana. Es conocida como el día de derramamiento del Espíritu de Santidad al pueblo. Es importante ahora que sabemos que tenemos el Espíritu en nosotros, ya no es necesario esperar nada de 50 días ni celebrar cada año, ya que el cumplimiento de nuestro Salvador, Yahushua, está hecho hoy en nosotros. Tenemos su Espíritu como regalo, y eso es lo más importante en reconocer, seguir en santidad y constante arrepentimiento. No podemos celebrar, hermano, cada año el derramamiento del Espíritu de Santidad. Eso es lo que hacen los evangelistas, que cada domingo o cada fiesta de culto dice que baja el Espíritu Santo, que no es otra cosa que un invento de hombre, ¿sí? Porque la gente grita, se tira a los pisos, se arranca los pelos. No seamos como esas personas que esperamos cada año que vuelva a bajar el Espíritu de Santidad. Una vez que nosotros somos nueva criatura en nuestro Salvador, ya recibimos el Espíritu de Santidad, pero este no tiene que volver a bajar. Ya lo recibimos, ya lo tenemos en nuestro corazón. Debemos de gozarnos diariamente en la presencia de Yahweh por medio del Espíritu de nuestro Salvador, y eso no se celebra cada año, así que lo tenemos perpetuamente. El que lo celebra cada año, entonces diría que el Espíritu de Santidad vuelve a bajar, y eso realmente es antiescritural. La fiesta de Shavuot se cumplió, desde la semana se cumplió cuando bajó el Espíritu de Santidad a los discípulos y a las 3.000 personas que estaban junto con ellos, y a todos los que realmente aceptamos de corazón a nuestro Salvador. Una vez que recibimos de su Espíritu, debemos de caminar en santidad y tratar de cuidar nuestra salvación con temblor y temor. Las trompetas es conocida como preparación para el día del juicio. Hoy es el cumplimiento, en donde debemos proclamar la buena nueva de salvación a la nación, alertando a la segunda venida de
Yahushua, nuestro Salvador, proclamando al mundo que salgan, huyan de Babilonia, estar velando para que no sea sorprendidos durmiendo y no sea demasiado tarde para cuando llegue nuestro esposo, Yahushua, y nos sorprenda en tinieblas. La fiesta de la trompeta es conocida también como tiempo del juicio venidero, que no habla en revelación. Pero lo importante es saber que las trompetas es estar alerta. Por ejemplo, un centinela cuando hacía sonar la trompeta era cuando venían a atacar la ciudad. Entonces él hacía que todos se despierten para estar atentos antes de que el enemigo venga. Nosotros también tenemos que estar velando porque el enemigo está ahí atentamente para hacernos caer todos los días. Entonces tenemos que estar velando todos los días, hermanos. No se trata de celebrarlo cada un año, porque cada fiesta tenía un significado, así como el mismo Shabbat que lo decía anteriormente. Cada fiesta tenía un significado, tiene un significado simbólico en nosotros, Yahushua como representante de cada una de ellas. Y tenemos que estar también proclamando la buena nueva. Eso es pregonar, ¿sí? Pregonar a las naciones, alentando ante la segunda venida de nuestro Salvador, que de hecho las señales sabemos que están muy cerca de su venida, ¿sí? Por las señales que estamos viviendo. Yom Kippur, que es el día del perdón, representa el día de la aflicción de nuestra alma, el arrepentimiento ante los pecados cometidos. Simbólicamente esto se hacía cada año. Hoy en día debemos estar en aflicción constante, ya que el perdón no vendrá cada año, sino que el tiempo es hoy. No nos sirve de nada hacer los ritos. Nuestro Salvador llegó para darnos el perdón. Él cuando murió por nosotros y dijo consumado es, ya nos perdonó. Él perdonó nuestro pecado. E incluso estando en su presencia tenemos que perdonar constantemente, tenemos que arrepentirnos constantemente, no tenemos que estar celebrando esto cada un año. Esto se hace todos los días. Nosotros tenemos que estar en aflicción en nuestra alma constantemente, es decir, cuando tropezamos, ¿sí? Porque recordemos que nosotros volvemos a nacer y obviamente vamos a tropezar una y otra vez, pero esto es también para moldearlo. Pero lo importante es que nosotros tenemos que reconocer en aflicción, en arrepentimiento, que estamos cometiendo ese error y tratar de caminar firme. Eso es lo importante, ¿sí? Así que el perdón es todos los días, el arrepentimiento es todos los días, no es cada un año. Vamos a la fiesta de Sukkot, la fiesta de cabaña morada o enramada. Hermano, esta fiesta es la última en cumplirse. Será en el minero con nuestro Salvador Yahushua, en donde moraremos con él. Pero también significa que hoy nosotros tenemos que estar unidos, unánimes en el amor, morando cada uno en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Por más que estemos separados, porque estamos en tierra cautiva, pero lo importante es que tenemos que estar unánimes en el amor. Unido. Nuestro Salvador mismo dice, en la casa de su padre mucha morada hay, de que no sirve celebrarla cada año, todo el cumplimiento es profético. Y eso es donde se está cumpliendo todo, no físicamente en obra, sino espiritualmente cada uno de nosotros como protagonistas. Y si leemos en Juan 14:2 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Yahweh, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estáis también vosotros. Muy lindo el mensaje. Y bueno, por último sabemos que el verdadero descanso, el día de Shabbat, es todos los días nuestro Salvador. Él mismo nos invita diciendo en Mateo 11:30, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y os haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Espero que esto le haya sido de bendición, que empecemos a vivirlo espiritualmente y gozarnos diariamente de todo esto y tratar de salir un poco de los ritos y de entrar en tradiciones de hombre, porque realmente si nosotros pedimos discernimiento vamos a poder entender en las escrituras de una manera muy hermosa y entender lo que realmente significa cada símbolo del antiguo pacto, cada sombra, digamos, del antiguo pacto, todo lo que era por obra, lo que hoy es y qué significa. Y se trata simplemente de amar, así que seamos conscientes de eso y vivamos realmente como tiene que ser. Bendiciones para todos.